Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo, puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Bienvenidas y bienvenidos a Bonita Radio, Boricuas Globales, en su episodio 3. Esta vez hablaremos de Navidad, pero sobre todo escucharemos música puertorriqueña. 4 puertorriqueños. Y para hablar de música 4 tenemos una entrevista con una cuatrista puertorriqueña. Vamos a escuchar una parranda con diferentes instrumentos. Y además de los instrumentos, música en voces. Vamos a transportarnos a aquel momento en que hacíamos las parrandas, que en el momento de la pandemia no podemos hacerlas, pero con distanciamiento social y físico la vamos a tener en este episodio 3. Y yo quisiera introducir lo que el Museo de las Américas ha dicho del 4 puertorriqueño. Hay varias versiones sobre el origen del 4. Se señala que los primeros instrumentos de cuerda confeccionados en madera fueron obra de nuestros nativos, los indios. Se dice que existía un instrumento con 3 cuerdas llamado jíbaro taíno, similar al 4 de nuestro país. Otras fuentes indican que el jíbaro puertorriqueño ideó el 4 al no poder costear los instrumentos que provenían de la madre patria, alias España. Esta invención sería después utilizada para amenizar en las fiestas celebradas en el campo. Se cree que la vihuela, la bandurria y el tiple sirvieron como modelos para la confección de dicho instrumento. Para mediados del 19, el 4 ya contaba con sus actuales características de 5 cuerdas dobles, que le da mayor sonoridad al instrumento. Se dice que el compositor y cuatrista más destacado del pueblo de Yauco, Heriberto Torres, fue el primero en grabar un disco con ese tipo de instrumento. Y para hablar de 4, tenemos el auspicio siempre en Boricuas Globales de Cervecera de Puerto Rico, de la cooperativa de Vega Alta y de la cooperativa Abraham Rosa. Y gracias a esos auspicios tenemos la posibilidad de movernos al exterior, aquí en la plazoleta del Centro de Bellas Artes, donde tenemos de fondo el Pabellón de las Artes. Tenemos la Sala Sinfónica Pablo Casals, aquí donde también el 4 puertorriqueño ha sido protagonista. Y para hablar de lo que es el 4, de cómo inició su carrera de cuatrista, tenemos hoy con nosotros a Maribel Delgado Ramos. Saludos, Maribel, y gracias por estar en Bonita Radio. Hola, Carmen, yo encantadísima de estar ahí contigo. Un saludo a todos tus escuchas y toda esa gente linda que nos está viendo. Y mira, yo me siento feliz de poder tocar este instrumento que nos representa tanto como puertorriqueños, ¿verdad? Aquí y fuera de la isla, porque hoy día no solamente los puertorriqueños somos los que interpretamos este instrumento se ha convertido en un instrumento universal que lo tocan gente de diferentes países. Así que
pero definitivamente es un instrumento nuestro que nació aquí en Puerto Rico y eso nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Y me llena de mucho orgullo poder interpretar este instrumento y representarlo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Maribel, tú eres una mujer joven, eres de Camuy. ¿Cuándo empezaste a tocar cuatro? Yo empecé a los 9 años. Yo recuerdo que mi abuelo tocaba el cuatro y él se sentaba en la hamaca allá en Camuy, en mi pueblo natal, a tocar el cuatro y yo siendo una niña apenas de 8 o 9 añitos me sentaba al lado de él a admirar. Yo estaba enamorada del sonido de este instrumento. Y cuando él se dio cuenta de que yo tenía ese interés, me empezó a enseñar. Yo recuerdo que me enseñó esto. Y esa fue la primera melodía y yo juraba que yo era una concertista en ese momento, ¿verdad? Tenía 9 años. Tenía 9 añitos. Por eso que yo creo que es bien importante también que los padres ¿verdad? Que están viendo esta entrevista, que cuando vean que un niño tiene un interés por un instrumento musical le apoyen, ¿verdad? Y le incentiven para que se desarrollen, porque cuando un niño tiene un interés, te lo digo como educadora, porque también soy educadora, que los motiven porque es que hay un talento por ahí que están a punto de descubrir. Tú hablas del talento de los niños y las niñas. Tú fuiste una niña de 9 años que lo viste de tu abuelo y te enamoraste del instrumento y de la melodía. ¿Cuándo fue tu primera parranda? Mi primera parranda fue desde que mi papá se dio cuenta que ya yo tocaba trullas navideñas en el 4. ¿Y a qué edad fue eso? A los 9 años. Yo recuerdo que mi padre se reunía con toda la familia y con los grupos de la iglesia de allá de Camuy y a veces yo veía a mis compañeros y a mis primos jugando en el patio de la casa y yo con el 4 en la mano y me decía, no te preocupes que te vamos a dar todo en la boca. Y recuerdo que pasaban las bandejas de los sandwichitos y me lo ponían en la boca, no, pero tú sigue tocando, tú tranquila. ¿Tocabas música sacra o era música típica puertorriqueña que ajustaban en la iglesia? ¿Cómo era el arreglo musical en aquel momento? Pues tocábamos música típica puertorriqueña, pero también estaba en diferentes coros de la iglesia, así que pues también hacíamos de todo un poco, pero mi escuela como tal fue la música típica puertorriqueña. Y finalmente tú creces, llegas a la escuela, en la escuela elemental, ¿también tocabas cuatro? También tocaba cuatro. Yo era la favorita de los maestros junto con mi primo querido y amado Portalatín, ¿verdad? Vicente Portalatín, que le envío un saludo y es amigo nuestro, que tenemos en común. Con él yo siempre estaba en todas las actividades de la escuela, en las graduaciones, en los proyectos, así que siempre éramos los favoritos de los maestros porque siempre estábamos en todos los bailes de muñequitos de la escuela. Pasas de la escuela elemental, vas a la escuela superior, vas a la universidad, te quedas tocando cuatro. Te haces maestra. ¿Te hiciste maestra de música inicialmente o trascendiste a maestra de música o eso fue lo primero que estudiaste? Desde niña yo siempre estuve bien enfocada y siempre estuve muy clara en que quería ser educadora. Siempre decía que quería estudiar educación musical y que quería dar clases a niños, a jóvenes. Y así mismo fue. Cuando me graduó de la escuela superior, me voy a estudiar a San Germán, a la Universidad Interamericana, y allá hago un bachillerato en educación musical con concentración en guitarra clásica. En esos momentos, te cuento que cuando yo estudiaba, no había, eso fue para el año 2000, todavía no existía el programa de cuatro en Puerto Rico. Y bueno, gracias, ¿verdad?, al esfuerzo de Laureano y de otros profesores que para ese tiempo se encargaron de hacer, ¿verdad?, unos currículos, pues ya se integra el cuatro puertorriqueño en el Conservatorio de Música y en la Interamericana del Recinto Metropolitano. Lamentablemente ya no tuve esa oportunidad, pero sí me ayudó mucho y me enriqueció mucho el haber estudiado la guitarra clásica. O sea que tu educación formal en la Universidad Interamericana en San Germán, que siempre ha tenido un buen proyecto musical, de música, fue en guitarra clásica. Es tan tarde como a mediados de los 2000 que se introduce un programa de cuatro. Pues mira, a ciencia cierta, no sé el año, pero yo recuerdo que en mi último año universitario, la Universidad Interamericana Metropolitana fue la primera que integró el cuatro como parte de su currículo en el programa de música popular. Y allí recuerdo que estudié un año, estuve un año estudiando el cuatro. De hecho, fui de las primeras en matricularme en el programa de cuatro. Y allí estuve un año, pero luego por diferentes circunstancias tuve que regresar a San Germán a graduarme. Pero sí, tuve la oportunidad de estar un año estudiando en ese programa también. Bueno, yo quisiera introducir la primera pieza que nos va a reproducir, valga la redundancia, este grupo que fueron los primeros que contestaron. Esta es la parranda de los primeros que contestaron. Vamos a escuchar
el primer número de La Parranda de Boricuas Globales por Bonita Radio. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh, venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh. En esta gran parranda que traemos para ti, queremos que te unas y sigamos sin dormir. En esta gran parranda que traemos para ti, queremos que te unas y sigamos sin dormir. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh, venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh. El cuadro bien tocado, el ritmo bien danzado, el ritmo está que arde y el coro bien pegado. El cuadro bien tocado, el ritmo bien danzado, el ritmo está que arde y el coro bien pegado, bien pegado. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh, Venimos desde lejos para levantarte a ti. si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh. En toda Navidad lo mismo hay que cantar, pero esta parrandita de aseguro no es igual. En toda Navidad lo mismo hay que cantar, pero esta parrandita de aseguro no es igual, no es igual. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, Cantaremos siempre aquí. Oh, venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh. Ahora me despido, abre la puerta ya, que quiero saludarte y también felicitar. Ahora me despido, abre la puerta ya, que quiero saludarte y también felicitar, felicitar. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh, venimos desde lejos para levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí. Oh. Y regresamos a la plazoleta del Centro de Bellas Artes. No hay una parranda puertorriqueña que no tenga como pieza célebre. Venimos desde lejos. ¿De dónde venimos? Tan lejos como los Reyes, pero tan cerca, como mismo dice Maribel, con ustedes la diáspora, aquí en Bonita Radio, en Boricuas Globales. Maribel, si uno va a una parranda y no hay venimos desde lejos, no fuiste. ¿Tuviste? No estuviste. Pero fíjate que lo voy a atar con el hecho de que la pandemia nos ha limitado el acercamiento. De hecho, nosotros estamos sin la mascarilla porque tenemos unos cuantos pies y nos estamos protegiendo. Y tú hablas de que ese programa de 4 no empezó en la universidad ni en el Conservatorio de Música hasta quizás mediados del 2000. ¿Qué tarde la educación formal acogió el 4 como ese instrumento que había que estudiar y había que poner en la academia? Y te lo puedo decir yo, que yo lo sufrí porque cuando me gradué de la universidad, este es el instrumento que yo siempre he llevado en la sangre y que, ¿verdad? Que es el instrumento que yo quería desarrollarme a nivel formal, y tuve que, ¿verdad? Que tener la alternativa de estudiar la guitarra clásica, de lo cual no me arrepiento, fue muy enriquecedor como te comentaba ahorita, pero no estaba todavía en el programa, así que yo creo que fue un gran logro para Puerto Rico y el mundo entero de que el 4 fuera parte de la educación formal de Puerto Rico, el instrumento nacional nuestro, imagínate, casi nada, es el que nos representa en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hay unas diferencias entre el 4 puertorriqueño y lo que puede tener Cuba, que es bastante parecido. ¿Es puramente técnico?
No, es un instrumento totalmente distinto, aunque tenemos influencias europeas en ambos instrumentos, porque son instrumentos de cuerda, pero las características del instrumento a nivel técnico son bien distintas y en nivel de las cuerdas, de su forma y todo. Sin embargo, en Venezuela tenemos el cuatro venezolano, también es muy distinto, de hecho es mucho más pequeño, si lo miramos uno al lado del otro vamos a ver la diferencia, pero bien marcada, pero comparten el mismo nombre. Ya estás en la universidad, ya saliste de la universidad, te convertiste en maestra. ¿Dónde fue la primera vez que fuiste a dar clases y si fue educación musical, guitarra clásica o cuatro? Yo me estrené en la Escuela Libre de Música de San Juan, donde actualmente laboro. Así que yo salí nuevecita de la universidad a entrar a una de las, no diría una de las mejores escuelas, para mí es la mejor escuela de Puerto Rico. Las escuelas libres de música han aportado muchísimo al talento local de los jóvenes y han dado gloria, ¿verdad? Estudiantes tan talentosos que hoy día son artistas y han viajado el mundo con todo lo que han aprendido en nuestra escuela. ¿Y fue guitarra clásica o fue cuatro? No, yo empecé dando clases de teoría en la escuela, estuve varios años, luego me mudo y luego entonces abro una escuela de música en Camuy. Luego las cosas de la vida, ¿verdad? Las vueltas que da la vida me traen nuevamente a la Escuela Libre de Música. Entro tomando, ¿verdad?, la posición de Emilito Cruz, quien, ¿verdad?, hace un tiempo atrás falleció, que en paz descanse, pero entro por él y hasta el día de hoy estoy allí, soy profesora del programa de cuatro puertorriqueños de la Escuela Libre de Música. O sea que sustituiste a un guitarrista clásico. Un excelente guitarrista. Para mí Millito era uno de los guitarristas más increíbles que tenía este país. Él acompañó a muchísimos artistas y cantantes, Nidia Caro y muchísimos otros más. Y a la Orquesta Sinfónica también él tocó varias de las piezas, ¿verdad?, de Sonia Morales y de muchísimos otros más compositores. Ya estás inmersa en la escuela. Cuatro puertorriqueños, estudiantes, ¿de qué grado? Tengo estudiantes desde sexto grado hasta grado 12. Hasta grado 12, o sea, básicamente 11 a 12 años, hasta 17, 18 años. La experiencia con los estudiantes manejando el instrumento nacional, ¿cómo ha sido? Maravilloso. Y te digo porque ver niños de 11 años que todavía son unos jovencitos, teniendo ese amor a la cultura, porque no solamente este instrumento es tocar e interpretarlo, es el amor que van desarrollando hacia la cultura, porque estamos interpretando música puertorriqueña, vamos conociendo de compositores, vamos conociendo de los diferentes géneros de nuestra música, y verlos creciendo es una satisfacción bien grande. Yo estoy bien orgullosa de mis estudiantes, muchos de ellos han estudiado aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y están en diferentes orquestas representando, así que eso es de las mayores satisfacciones que tiene uno como maestro, ¿verdad?, ver esos frutos. Claro. Tú llevas básicamente 16 años en la Escuela Libre de Música, eso quiere decir que tú tienes una generación completa, que ya puedes decir dónde están. Han seguido la música y sobre todo han seguido tocando el cuatro. Muchísimos, te puedo mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Como Luis Sanz, por ejemplo, que Luis Sanz ya hizo una maestría en Estados Unidos en composición y está componiendo para sinfónica y está haciendo grandes cosas. Fabiola también fue una de mis estudiantes de la Escuela Libre de Música, es mi estudiante actualmente, que Fabiola Muñoz es una niña que ha tocado, hace poco estuvo con Gilberto Santa Rosa tocando en el concierto y ha estado en muchísimas tarimas. Y tengo a Yeomar, que también estudió en Berkeley. Bueno, tengo un sinnúmero de estudiantes que es un orgullo para mí poder mencionarlos y verlos hoy en día y ver muchos de ellos que tocan mucho más que yo, o sea, eso para mí me llena de mucho orgullo. Tú hablas de la trayectoria que ellos siguen, como dices, los maestros, quizás es la mayor satisfacción, ¿verdad?, ver a sus estudiantes creciendo, pero que se queden en el área musical, pues no necesariamente es lo que ocurre, ¿verdad? Conocemos muchos estudiantes de las escuelas libres de música del país que no siguen profesionalmente en el área de la música. ¿Sigue siendo el cuatro puertorriqueño un instrumento más allá de la Navidad? Definitivamente el cuatro puertorriqueño es un instrumento tan versátil como cualquier otro. De hecho, yo tengo varios proyectos en los que estoy trabajando y ninguno de ellos ha sido música navideña, ¿verdad?, para no encajonarlo dentro de la música navideña. No significa que no la haga, porque eso es parte, ¿verdad?, de nuestra cultura y yo amo la música navideña. Pero, por ejemplo, ahora tengo un proyecto que es con cuerdas
con un concepto más clásico, ¿verdad? Más llevando hacia las cuerdas de orquesta sinfónica. Y he tocado salsa y he tocado otros, ¿verdad? Géneros para, obviamente, ¿verdad? Demostrar de que el instrumento no es solamente de campo o de música de Navidad, sino que es tan versátil como cualquier otro. Eso ha sido en la evolución del 4, pero si hay una evolución espectacular del 4 es en las diferentes composiciones que se han hecho famosas en la época de Navidad, y una de esas es el coquí. Vamos a escuchar al grupo de la parranda que contestó con el coquí. Hasta Dani Rivera hizo famoso el coquí. Y yo recuerdo en las palabras cuando en country se podía ir de parranda, que éramos muchos los que éramos las voces, los coros, porque a veces no nos dejaban cantar. Pero el coquí es tan importante como venimos desde lejos. Maribel, tú eres una cuatrista, como nos adelantabas hace un momento, que estás haciendo ahora diferentes proyectos que son más clásicos. Esos proyectos, en medio de la pandemia, te he visto que tienes integraciones virtuales. Sí. ¿Los vas a seguir haciendo así en el momento de la pandemia o tienes preparado conciertos? Cuéntanos cómo va ese proyecto. Mira, ha sido bien interesante este tiempo de la pandemia, en el sentido de que yo he estado trabajando muchísimo desde mi estudio, porque aparte de los proyectos que tengo, que te voy a contar ya mismo, ¿verdad? Sí, continúo dando clases en línea, no solamente en el Departamento de Educación a los niños de la Escuela Libre de Música, sino que también yo llevo ya 12 años dando clases remotamente en mi escuela virtual. La escuela virtual se llama cuatristas.com, y allí pues desde el 2008 empecé con ese proyecto. Jamás me imaginé que
que en el año 2020 iba a suceder todo esto. Y fue bien sorprendente como hasta el servidor se nos cayó, porque había tanta gente que estaban en las casas que tenían hambre de aprender. Y bueno, esa es la parte positiva, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado, de que las personas se han preocupado por aprender, han dedicado el tiempo libre que hemos tenido, ¿verdad?, en las casas para hacer cosas positivas. Y tengo hasta familias y todo que se han unido a tocar el cuatro puertorriqueño a través de la escuela virtual. Aparte de las clases online, también estoy trabajando muchas colaboraciones con diferentes artistas desde mi casa, ¿verdad? Tengo mi estudio y allí he trabajado como por ejemplo con Cuco Peña, hasta un reggaetón hice hace poco. Bien, un reggaetón, e integraste el 4. Sí, integré el 4 y ese número todavía no ha salido, pero va a estar bien interesante. Yo nunca había tenido, ¿verdad?, la experiencia de tocar reggaetón, pero igual yo pienso, ¿verdad?, que música es música y tenemos que hacer bien todo lo que hacemos. Así que pues he tenido muchas experiencias bien interesantes. Aparte de eso, pues también estuve haciendo el proyecto Patria Mía, que creo que es verdad, te envié en estos días el video para que lo vieras. Ese es el video de Preciosa. Háblanos un poquito de ese video. A mí, de lo más que me llamó la atención de la interpretación y de la producción, es cómo van desde el estudio con los diferentes músicos clásicos, o por lo menos que interpretan más música clásica, la integración con el 4 y con las imágenes a través del país. Sí, pues mira, yo hace mucho tiempo quería hacer una producción discográfica. De hecho, tengo 2 producciones discográficas. La primera, que se llama El 4 en manos de una mujer, la segunda, Solas con mi 4, pero desde el 2005 no había grabado nada. Obviamente me estuve dedicando a la educación en ese tiempo, pero tenía muchas ganas de hacer un proyecto como este, con música clásica. Como te conté ahorita, yo tengo pues la escuela de la guitarra clásica de la universidad donde estudié, y todo eso me ayudó, ¿verdad?, a tener una perspectiva, ¿verdad?, de hacia dónde quería ir con el instrumento, y me gusta muchísimo la música clásica, así que se dio la oportunidad. Irónicamente no sabía que iba a ser en tiempos de pandemia, pero así son las cosas, ¿verdad?, la vuelta que da la vida, y que para bien sea, porque ha gustado mucho. El proyecto se llama Patria Mía y comenzamos una colección de diferentes videos musicales en donde estamos haciendo la música del 4 puertorriqueño como voz cantante, acompañados por cuerdas, con varios de ellos músicos de la orquesta sinfónica. Así que tuve un grupo de músicos maravillosos que estuvieron ahí participando conmigo y hemos viajado a la isla tomando diferentes estampas hermosas de nuestro país para mostrárselo a la gente. Sí, las estampas son hermosas, son imágenes de la identidad puertorriqueña, nuestra bandera, sobre todo el campo. Las áreas verdes son hermosas. Y como estamos hablando del campo y de las áreas verdes, de lo que tradicionalmente, me imagino que nuestra diáspora también echa de menos en cualquier lugar donde se encuentren, ese espacio de la campiña borincana. Vamos a interpretar a través de esta parranda El Cardenalito. Estando en la cruz, nuestro redentor, hasta en la esquina llega un pajarito, marchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo.
La parranda nos llena de alegría, la parranda nos llena de ese entusiasmo que produce la Navidad independientemente de que haya pandemia. Y estamos cerrando este programa maravilloso que estábamos deseosos de hacer para nuestra diáspora, que es hablar sobre nuestra música, extraerla en la parranda, como pudimos, ya vieron cómo se organizaron la parranda de los que contestaron aquí en la plazoleta. Maribel, un poco cerrando, quisiera que nos repitieras dónde tú estás trabajando, o sea, dónde hay proyectos que la gente se puede integrar. ¿La diáspora puede participar de la experiencia de la educación virtual del Cuatro puertorriqueño? Definitivamente. Pues mira, los invito a todos a que me visiten en cuatristas.com. Allí van a encontrar un sinnúmero de material y de clases en vivo de Cuatro puertorriqueños y es apto para cualquier edad. Yo tengo desde niños pequeñitos de 6, 7 años que practican con papá y mamá en las casas, hasta personas adultas, hasta mira, personas hasta de 80 años. Tengo un señor que me dijo, voy a aprender a usar la computadora para aprender contigo a tocar el cuatro. Así que bien. es poder. O sea que es apto para cualquier edad. Cualquier edad, claro está. Tengo ahora cientos de estudiantes en diferentes partes del mundo, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, tengo estudiantes en Europa, en Latinoamérica, y de verdad que yo disfruto muchísimo verlo cuando nos reunimos en vivo, disfruto muchísimo ver las familias y los niños tocando el cuatro puertorriqueño, así que yo los invito a todos que me visiten ahí en cuatristas.com. Maribel, tú dices que se reúnen virtualmente, que es maravilloso. ¿Esos estudiantes todos son puertorriqueños? No todos son puertorriqueños. De hecho, tengo americanos, tengo un muchacho que es judío, tengo de España, Estados Unidos, tengo también allá en Israel que se conectan desde allá, tengo en Afganistán que son militares que también están allá, en las Islas Canarias, un sinnúmero de personas que ya el cuatro es universal, ¿verdad? Ya lo compartimos con el mundo entero. El cuatro es de todos y todas. El cuatro, como dice Maribel, es universal. Pero Maribel no se puede ir, ni nos podemos ir de Boricuas Globales, sin que nos interprete algo en el cuatro que ella tiene bien agarrado. Así es que, pero antes, se me olvida que la parranda de los que contestaron tienen una última y nada más y nada menos que se llama Serena. Que serena
ahora sí que nos vamos con la interpretación de Maribel Delgado. Maribel, dinos dónde te consiguen para las clases. Pues mira, me consiguen en maribeldelgado.com, allí van a encontrar clases, van a encontrar mis redes sociales y también van a encontrar el proyecto Patria Mía, que comenzamos con Preciosa, que es un video, el video que les contamos que tiene todas esas estampas preciosas y es un homenaje y un regalo a Puerto Rico. Y nosotros sí que nos vamos, pero nos vamos a despedir con una música que Maribel va a interpretar y es un 6 chorreado. No se olvide, Boricuas Globales lo que hace es traerle a los puertorriqueños que están en cualquier parte del mundo esa información, esa mirada de revista importante para mantener nuestra identidad puertorriqueña y que ustedes puedan sacar del país y del archipiélago lo que ustedes construyen también como país en cualquier parte del mundo. Hasta la próxima, los dejo con Maribel. Las historias de la cuatrista Maribel Delgado son impresionantes desde el punto de vista de una niña de 9 años que aprende a tocar el cuatro, el instrumento nacional puertorriqueño, y que hasta el día de hoy mantiene, no solamente a nivel profesional, como música profesional, como profesora y maestra de música, sino la mantiene como una tradición de su diario vivir. Tan es así que podemos contar siempre con Maribel para participar de las famosas parrandas de Navidad. Pero Maribel está en Puerto Rico. ¿Cómo celebran los puertorriqueños que viven en el mundo entero? Sobre todo en Estados Unidos, que es una de nuestras diásporas más grandes. La Navidad, ¿cómo la celebran? ¿Cómo mantienen la tradición de esas festividades? Para eso vamos a hablar con una puertorriqueña en Texas. Una puertorriqueña que lleva 33 años en Estados Unidos, que mantiene muy bien su idioma, es decir, que ha afincado su identidad puertorriqueña desde el punto de vista lingüístico y del idioma que hablamos los puertorriqueños. Mayra Alayón Martínez, bienvenida a Bonitas Radio y a Boricuas Globales, Mayra. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Mayra, estamos en tiempo de Navidad. Tú llevas 33 años en Estados Unidos. Estamos en este momento en una pandemia. Sé que estás trabajando desde el hogar, te cambió la rutina, como a todos en cualquier parte del mundo. Pero en estas Navidades, ¿qué es lo diferente que no has podido hacer que antes hacías en esos años en que estuviste, que has estado en Estados Unidos? Bueno, tener los pasajes listos para ir a Puerto Rico y decirle a la familia allá que me tengan coquito, los pasteles, el pitorro, tú sabes, todas esas cosas que son fabulosas de nuestra patria. Eso está pues aguantado porque no queremos exponernos y ni exponer a nadie de los que están allá. Naturalmente, pues mis hermanos no somos ya tan jóvenes y eso es lo que, tú sabes,
todo el mundo está tratando de evitar un contagio para, tú sabes que no necesitamos, punto. Claro. Pero si este fuera un año normal, hace rato que esos pasajes estuvieran comprados y la maleta casi hecha. Vaya, Eso es quiere lo diferente decir, este año. claro, quiere decir que obviamente lo que es diferente este año es la pandemia, esa movilidad pues no está, no solamente para ti, para todos y todas, por razón de ese COVID-19 que aparentemente tenemos buenas noticias, entre ellas el asunto de la vacuna, y eso pues nos da cierta esperanza tal y como es la época de Navidad. Exacto, sí, la esperanza está. Esperanza está de que vienes. Oh, eso tú ponlo de seguro. ¿Cuándo? No sé, pero yo llego. Muy Yo bien. llego allá. Mayra, tú conversábamos que en esos 33 años, antes obviamente tú vivías en este país, tienes familia en Lares. Ujú. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes de la Navidad en Lares o en municipios adyacentes a donde estaba tu familia? Bueno, yo recuerdo que mi papá era una persona que le encantaban las décimas. Él cantaba décimas y le hacía rezar rosarios a los reyes. So, en mi casa se vivía para ir a casa de los abuelos, a, a Palmar Llano, como se conocía el sector, o el 25, como era donde vivían mis abuelos paternos. Y entonces mi papá fletaba la línea, como decían antes. Ajá. Y entonces llegaba a las 5 de la mañana ese carro, o 2, y entonces cargábamos con los regalos para todo el mundo, porque toda la familia básicamente estaba allá. Mi papá y mi mamá fueron uno de los primeros que se trasladaron a San Juan. Y entonces salíamos a esa hora de la mañana y me acuerdo cuando llegábamos a la zona de Arecibo, nos parábamos en el Gran Café que se llamaba y En allí Arecibo. tomábamos desayuno y entonces arrancábamos para allá, entonces la montaña, como se decía, y para el campo. Y entonces parábamos primero en casa de mis abuelos paternos y allí, claro, se salía todo el mundo a las consabidas visitas de, tú sabes, abuela, abuelo, Uh-huh. los padrinos, la bendición, y de una manera u otra, pues arreglar por lo menos el itinerario cuando era que veníamos, porque como las familias estaban básicamente cerca, Uh-huh. pues teníamos que distribuirnos entre un lado y el otro. Y después que habíamos saludado a la familia de papi, pues llegábamos a la casa, a la casona de mis abuelos maternos, con su gran batey Uh-huh. y su finca de café, y sus gallinas, y el azúcar, y los molinos. Y entonces allí nos radicábamos ya entonces cambiaba el ambiente, ya era de fiesta, y entonces ya los días que eran de fiesta venían mis primas, mis tías, con los esposos y la música, o íbamos al pueblo de Lares y a comprar lechón y traíamos el lechón. Y entonces muy rico, un tiempo que se añora mucho. No había televisión en casa de mi abuela y cuando hubo era solamente un canal y la recepción era no tan buena. So, lo más que se oía era la radio, música, etcétera. O sea que eso ocurría entre Lares y San Juan, pero la actividad mayor a nivel de la Navidad era en Lares. Sí, Tú eso creces, era así. claro, tú creces y cambia tu vida, te casas, te vas a Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer estado de Estados Unidos en que llegaste a residir? Florida.
Jacksonville, Florida. Jacksonville, Florida. Sí, allá entonces para ese tiempo no había tantos puertorriqueños como yo me imagino que hay ahora. Exacto. Eran los tempranos 80, Ujú. medios 80, y entonces, pues uno siempre, siempre a los boricuas se buscan, eso Ajá. sí. Y me acuerdo que ese primer día de Acción de Gracia, el que era mi esposo le llamaba el anticipo navideño. Y Ajá. entonces todos los boricuas que él conseguía en la base venían a la casa. Y tú sabes cómo somos los boricuas, que se forma, este, se forma el reperpero rápido. Y entonces ahí pues empezamos, o sea, nunca tratábamos de no sentir tanto la ausencia. Ujú. Ah, pero tú sabes, siempre se siente porque en aquellos tiempos no era como ahora, que tenemos la ventaja de la tecnología, que podemos ver programas de allá, las Claro. noticias, y sentimos una cercanía inmediata Ujú. con la isla. Pues esa fue mi primera experiencia. Claro, yo tenía los que eran mis suegros, Ana y Carlitos, ellos eran una pareja bien alegre. Y allí sí que no había pena en Navidades. Y música, la música de Puerto Rico, esa no falta nunca. Nunca, nunca, nunca. Eso te lo puedo decir. Los aguinaldos, la fiesta de Pilito, José Noguera, todas estas cosas, eso olvídate que eso no falta. Hasta mi hija, que tengo una hija en Singapur, ellas allá, las puertorriqueñas que viven en Singapur, se reúnen a hacer pasteles. Wow. Que eso, las tradiciones son, nuestro pueblo, nuestra raza es tan pura, por decirlo así, Ujú. que no, nadie nos quita. O sea que lo que tú me dices es que en aquel momento, que en efecto, como tú bien dices, no habían tantos puertorriqueños en Florida. Florida es hoy el estado que sustituyó a Nueva York en mayor cantidad de puertorriqueños. Eso Ujú. por diferentes razones. Eh, Tú me dices que en aquel momento la manera en que ustedes lograron quizás mantener y, y apegarse durante el mes de diciembre, que es la fecha de Navidad, a la puertorriqueñidad fue buscando y atrayendo a todos esos puertorriqueños, y ahí, además de con tus suegros, empezaban a tener ese recuerdo allí, ¿verdad? Esa manera de Sí, celebrarlo. Porque ahora, como tú sí, bien claro. dices, Y claro, tú forjas ciertas tradiciones que entonces no son necesariamente en Puerto Rico, pero ah, tienen esa esencia claro. y son un bálsamo para, para el espíritu durante esos tiempos que no puedes estar con los tuyos. Cuando tú me dices que estaban disponibles todas esas músicas, me imagino que las reproducías a través de disco. Bueno, yo recuerdo Ujú. que mis sobrinas, ellas, como yo no había manera de escuchar Cacú ni nada de esas cosas, ellas me grababan los anticipos navideños en cassettes. Y ellas me mandaban esos cassettes Okay. religiosamente. Y tú no sabes por los años que esos cassettes estuvieron conmigo, hasta que mis hijos estaban en escuela superior. Estaban esos cassettes, mi hija estaba en escuela superior y llegaba octubre, ya para eso estábamos en Texas, Ajá. llegaba octubre y ese cassette estaba ahí en el radio, en la guagua, porque, y tú preguntas a esos muchachos y esos muchachos, ellos saben cómo es la Navidad de Puerto Rico, porque eso nunca, primero que íbamos a Puerto Rico, cuantas veces podíamos, pero eventualmente esas, son parte de ti,
sea, Claro. es parte de tu vida, tu memoria. Mayra, So, como- los cassettes, y después, claro, los CD, exacto. y pues eso no faltaba. Yo no sabes cuántos CDs tengo yo, y hasta hace poco que tú puedes ordenar este CD de Tony Croato y todas esas cosas. Bueno, y me mencionaste hoy ahorita la fiesta de Pilito y eso es el gran combo de Puerto Rico. Pues claro, pero eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Puede faltar, no. Mayra, No ¿dieron, sé. alguna vez diste parranda o has dado parranda? Sí, fíjate, hubo un momento, yo cuando estábamos en Puerto Rico, claro, eso, Claro. la parranda, eso. Aquí Ujú. ya no hay ese núcleo que habían unos bastantes puertorriqueños aquí en Corpus Christi que se reunían y hacían parranda. Ujú. Y eso sí, llegamos a dar parrandas y hemos asado lechones acá Ok. en Corpus Christi y la hemos pasado igual que allá. Lo único que con un poco de más frío, si acaso se pone frío, Claro. pero el calor, cuando tú le entras a esas maracas o al güiro, eso se quita. ¿Y tú tocas maraca o tocas güiro? A mí me gusta tocar las dos. Las dos. Pero el güiro es como que más, tú sabes. Sí, como que te embollas, te embollas. Sí. Pero, Mayra, estamos un poco recogiendo y te agradezco mucho este relato porque sobre todo la parranda y que como tú dices, tus hijas en Singapur o tu hija en Singapur y sus amigas oh, y tengan... allá tienen un grupo que hacen también sus parrandas. Ok, Sí, señora. Lo he visto. Ella me ha mandado videos. ok. Y su papá fue allá unas navidades y tú sabes, los puertorriqueños se reúnen donde Sí, quiera. sí. Hasta en la luna. Hasta en la luna. Aunque no esté Joseph Acaba, que es nuestro Exacto. astronauta Así puertorriqueño. mismo. Así mismo. Mayra, yo te deseo que pases una súper excelente Navidad, que te logres reunir, aunque no sea con muchos puertorriqueños, pero con gente que pueda entender lo que es nuestra manera tradicional de celebrar la Navidad, con mucha música, aunque sea Exacto. en CD, aunque sea ahora en Oh. Bluetooth. Sí, el domingo estaba viendo el especial de Dani Rivera, que Ajá. estuvo fabuloso. Yo, tú sabes, me las invento y la música esa no falta, No falta. ¿Cuál es tu pieza favorita de música? Aparte de las que ya me has mencionado, ¿cuál es esa pieza que como que no se va de esa tradición navideña todos los años? Ay, Dios mío, hay tantas que... Mencióname Yo alguna. diría, pero la fiesta de Pilito, ay, dame la mano paloma, Claro. caminan las nubes, diantre, Muy bien. Ahí tú sabes, sí. ahí hay unas cuantas. Ahí hay unas cuantas. Y veo que tienes súper bien adornada tu casa con, veo allá los Vejigantes, eso es Ponce. Ah, sí, esta aquí es mi oficina, Ok. pero si te llevo por la casa, allá hay un árbol en donde vemos la televisión, lo tengo con muchos ornamentos que significan, son familiares para mí. Está el de la sala, que entonces es más formal, es más, Ajá. tú sabes, como para ambientar la casa y eso, y el baño con la cortina, a mí, que yo, tú sabes, y eso, este año estaba media lenta y mi hija me decía, no mami, tienes que poner los árboles, porque si no los pones, una vez los pongas, el espíritu te viene. Te animas. Bueno, Ajá. yo te deseo que cantes mucho y que toques mucho güiro, pero si quieres, cuando estés en esa, tómate un video y nos los envías, que fácilmente lo podemos colocar aquí para Tú que cuentas vean. con eso, que Muy así va a ver. bien. Muchas gracias, te agradezco mucho, Mayra, que hayas Ok. compartido tu experiencia con Bonita Radio. Ok. De esto es lo que se trata
tratar de que en Boricuas Globales logremos conversar, logremos traer historias de cómo los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven en cualquier parte del mundo, y como siempre repetimos, que construyen país puertorriqueño, la están pasando en sus respectivos lugares, porque ellos son de aquí, como dice precisamente una de las canciones más populares de Navidad, tradicionales. Son de aquí y son de aquí. Éxitos. Amén. Para el próximo momento habrá otro Boricua Global ya en enero del 2021. Superemos la pandemia, no se olvide que todavía estamos en ella, pero que la Navidad la vamos a seguir celebrando, no importa que no podamos conglomerarnos como nos aconsejan en este momento. Éxito y será hasta el año próximo. Gracias. En el campo.